has preguntado en qué basaron su fe los discípulos? ¿Qué fundamentos tenían ellos para establecer sus escritos, sus enseñanzas? ¿Cuál era su fundamento de su fe? Vamos a estudiar acerca de la base de la fe de los discípulos. Acompáñame. Hola mi querido amigo y hermano, Dios te bendiga. Acompáñame en este recorrido donde trataremos el tema acerca de la fe de los apóstoles y en qué basaron sus creencias, ya que en ese tiempo que ellos vivieron no había todavía el Nuevo Testamento escrito. Sin duda, vamos a comenzar notando lo que Jesucristo les recomendó. Allá en el libro de Juan, capítulo 5, el versículo 39, Jesucristo da un consejo interesante a los discípulos y les dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Sin duda que Jesucristo le dio una recomendación muy fundamental a sus discípulos y por ende a cada uno de nosotros, y era que busquemos en los escritos sagrados acerca de Él y acerca de la fe. Esos escritos sin duda están refiriéndose a el Antiguo Testamento. En el video anterior habíamos hablado acerca de qué Biblia estudió Jesucristo, y allí te hablo un poco acerca de los escritos del Antiguo Testamento. Puedes verlo. La ley eran los primeros 5 libros de la Biblia. Los profetas y los libros también, los históricos, los salmos, ya existían. Y los discípulos consideraban esos escritos como santas escrituras. Podemos probar eso con lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 2. Que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Él estaba refiriéndose al Antiguo Testamento. Todos los discípulos, sin excepción alguna, basaron su fe confiando plenamente en las escrituras hebraicas, en las escrituras ya existentes, en la Torá, en el Ketubín, en el Nebijim, o conocida como la Tanaj, el Antiguo Testamento. Ella era su base de su fe. Y esto lo podemos encontrar registrado en muchas ocasiones. Y vamos a ver algunos aspectos de ellos. Por ejemplo, el libro de Lucas, capítulo 24, 27, habla acerca de una experiencia que tuvieron aquellos hombres que fueron camino y estaban desesperanzados, dolidos, camino a Emaús, y se encontraron con un hombre extraño, y de pronto ellos comienzan a conversar acerca del suceso del momento, la muerte de Cristo. Y en esas circunstancias, entonces Jesucristo hace unas preguntas. Todavía no sabían que era Jesucristo, pero dice ahí el escrito así, mira: y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que le decía, lo que de él decía. Interesante lo que acabamos de leer. Jesucristo, para enseñar a sus discípulos, usó el texto base, el fundamento, lo que ya existía. Y ahí claramente el libro de Lucas registra esa expresión. Recorría, dice, toda la escritura, desde Moisés, los profetas, y les enseñaba acerca de lo que había de suceder, ¿no? Otro hecho importante lo encontramos en el libro justamente de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 2, el versículo 32 dice:
a este Jesucristo, Dios de lo cual todos nosotros somos testigos. Otra base de la fe de los discípulos era su experiencia personal con Cristo. Entonces, primera base para establecer la fe de los discípulos, de los apóstoles y de la iglesia primitiva era que todo lo que ellos creían estaba fundamentado en lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Lo otro era su experiencia, su relación con Cristo, o lo que habían vivido con Cristo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Esto está en Juan 14:26. ¿Por qué leo esto? Porque el Espíritu Santo también era fundamental en establecer la fe de ellos, sus creencias, sus principios y sus fundamentos. No podemos pasar por alto esto. Pedro dice que santos hombres hablaron siendo inspirados por medio del Espíritu Santo para registrar las Santas Escrituras. Entonces es el Espíritu Santo quien les guió a la verdad. La verdad de las Escrituras en el Antiguo Testamento ya existía. Ahora esa se tenía que comprender e interpretar, y el Espíritu Santo era el que les guiaba. Entonces podríamos decir que había tres fundamentos para establecer la fe de los apóstoles y de la iglesia primitiva. 1. El Antiguo Testamento. 2. Su experiencia íntima con Cristo. Y 3. La guía del Espíritu Santo. Miren, no podemos salirnos de este cuadro. ¿Sabe por qué hago este estudio? Hay un punto muy crucial hoy día a los nuevos cristianos, a los que aceptan la fe, o incluso antiguos, te preguntan a veces, ¿y qué libro debo estudiar? ¿Y cómo les recomendamos? A veces les hemos recomendado, dice, lee los evangelios, lee el Nuevo Testamento. Y no les recomendamos leer el Antiguo Testamento. Pero nosotros debiéramos enseñar que nuestra fe debe estar basada en toda la Escritura. Los discípulos basaron sus creencias en el Antiguo Testamento porque eso es lo que existía. Ahora existe el Antiguo y Nuevo Testamento y nuestra fe debe estar basada en ello. El fundamento de nuestra iglesia debe estar basado en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ellos no se contradicen, más bien se complementan, y una parte hace entender a la otra parte. Y cuando se estudia de forma integral, podemos llegar a la comprensión completa de la Escritura, sin olvidar nuestra experiencia con Cristo y sin pasar por alto la dirección del Espíritu Santo. Así que, mi querido, yo quiero invitarte a que podamos tener una experiencia muy íntima con Cristo y con su Espíritu en el estudio de su santa palabra. Hay un escrito muy bonito que quiero compartir con ustedes. Dice así: Cristo no dejó a sus discípulos sin evidencia de su carácter divino. Les mostró que su vida estaba de acuerdo con la Escritura y que su misión había sido predicha por los profetas. El Antiguo Testamento hace comprensible el Nuevo, y el Nuevo sin duda es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Así que si nos estudiamos la Biblia completa, vamos a aprender muchas cosas maravillosas que nos van a fortalecer nuestra fe y nos van a ayudar para el reino de los cielos. Yo quiero desearte una bendición muy especial para ti, mi querido amigo, y animarte a que tú y yo
podamos tener una experiencia maravillosa con Cristo, con la dirección del Espíritu Santo en el estudio de su santa palabra. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.